Bueno, Sí, buenos días. buenos días. Que me decían que usted, quería hacernos una petición. Sí, ¿Cuál es? el de las golondrinas. ¿Que le toquemos las golondrinas? Ujú, ¿Por qué? ¿Va de viaje? ujú. ¿Hasta dónde va? Hasta Reynosa. Ah, pues está bien. Que disfrute de su paseo. ¿Es todo? Sí, Bueno, buenos días. buenos días. Bueno, Periplo. No, hombre, lo que pasa es que le dijo a mi compañera que va a sufrir una operación delicada y que cree que ya no va a regresar y que le toquemos las golondrinas. Yo le quería decir que no entre con ese ánimo al quirófano. El quirófano, ¿por qué no? Ponemos un antro y le ponemos así. El quirófano. Suena bien. Pues, Entran unos y salen otros sí, totalmente y diferentes. todas las chavas con su cofia de enfermeras y vestidas como para tubo. Y luego en vez de copas, tripas así colgando como cuando te ponen intubado. suero, sí. Qué curioso. La etimología quiere decir donde se muestran las manos. ¿Qué, Quiros- quirófano? ¿Qué Quiro, quiere decir? mano, sí. Hay algunos quirófanos que tienen segundo piso y que sirven para que los Estudiantes. sí, los que Estudiantes están vean, apenas siguiendo la carrera de Hipócrates vayan poniendo Observando. atención. El hospital escuela es el que cuenta con ese tipo Nada más. de facilidades, sí. Y sí, al ser el que pone las manos, pues está refiriéndose al cirujano. Porque pones en sus manos el despertar y el despertar bien, con salud. Yo quisiera decirle algo a este señor. Mire, en primer lugar, no se ponga pesimista ni decrete. En segundo lugar, acuérdese que hierba mala nunca muere. No. Y en tercer lugar, hoy no se conceden caprichos. Allá arriba o en lo que usted cree, no concede caprichos. No, hombre, ánimo. Estaba hablando como voz de ultratumba. No, aquí tuvimos quirófanos desde los aztecas. ¿Se acuerdan que hacían trepanaciones Sí. cerebrales? Y tenían Uy. instrumentos dentales. Precisos. Sí, sí. Bien, Había bien. una serie, una colección de elementos que utilizaban los cirujanos en la antigüedad aquí en esta parte del mundo. Navajitas de obsidiana, pero de un filo que ya quisiera el acero inoxidable. ¿es todo? Los egipcios también practicaron y dejaron muestras de ese maravilloso arte, capacidad de intentar curar, ¿no? Claro, pues era muy rudimentario todo, pero hay muestras. Hay un egipcio muy famoso por las curaciones y los procedimientos médicos que ¿Cuál tú? hacía. Es que no me acuerdo cómo se llama. Esculapio. Sinué. Ah, sí. Ah, el egipcio. Sí. Pero ese es de novela. Sí. Muy buena la novela. ¿No? Pero había un dios de la medicina que era Esculapio. Ándale. Y ahora quirófanos móviles, que son... Claro, sí. Sí. En los lugares donde hay guerra o conflictos bélicos, pues, aunque no sea guerra formal, tienen prácticamente campamentos. ¿Te acuerdas de MASH? ¿Quién se acuerda de MASH? Sí, cómo no. Era un grupo dedicado a eso, ¿no? Sí, en guerra, y tenían diferentes carpas en donde estaban los lesionados de un brazo, de la cabeza, sus quirófanos, y desde luego lo divertido que era entrar al quirófano con ellos, en donde estaba la música. Pues está la enfermera esa tipo tubo, que no Hot puede Lips. faltar. Hot Lips, cómo no. Y la se llama. música, Hot Lips. Pero también esos grupos médicos de ayuda, esos médicos que van de pueblo en pueblo, también ellos llevan un quirófano. Se llaman Sin Fronteras. Médicos sin fronteras. Médicos Sin Fronteras. Ah, Sí, que hacen una labor sensacional alrededor de todo el mundo. Sí.
Y es un grupo totalmente Nightingale, altruista. es un apellido famoso. Nightingale, creo, ¿no? Florencia. Florence Nightingale. Nightingale. Que es la primera que adopta en serio el papel de auxiliar, ¿no? En la guerra de Crimea, porque antes se dejaba morir a los heridos en el campo, horas y horas se quedaban ahí. Y ella organiza por primera vez una ambulancia para recoger a los heridos. Y nos sorprende cuando veíamos en Oriente que la Cruz Roja era media luna. Se transformó. Es la señal para ellos y el emblema, ¿no? Estamos, por cierto, en colecta, no le saquen. Sí. Estamos necesitados, estamos obligados todos los mexicanos a de alguna manera ofrecer nuestro óvulo por una de las labores altruistas más hermosas que existen. Hay quejas y hay irregularidades, todo lo que usted quiera, pero de todas maneras. Pues eso es lo que mejor funciona en este país. La Cruz Roja, así es. Sí. Desapareció la Cruz Verde, ¿verdad? Sí, era del gobierno del Distrito Federal. Había Cruz Blanca también. Está en León la Cruz Verde todavía. Puede ser otros otra estados. entidad. En estados. Sí. Y la Cruz Blanca era para niños. Ajá. Niños desamparados. Todavía tienen su hospital. Estaban, ¿sabes dónde? Ahí en Juanacatlán, en un edificio que fue trasladado después allá a Tlalpan, piedra por piedra. ¿Quién sabe? No recuerdo. La Cruz Roja no solo ha cumplido en momentos de crisis en este país. Dice Adela que es de lo poco que funciona bien aquí, sí, pero ni eso se ha salvado de los delincuentes. Ellos, conforme ha ido avanzando esta plaga en nuestro país, se han visto expuestos a ser interceptados por delincuentes. En algunos casos los han dejado a ellos y han matado al paciente, pero en otros ellos se han visto expuestos. Y yo creo que eso es todavía para un doble reconocimiento, porque es de las pocas instituciones que permanece siempre neutral en momentos de guerra y que aquí no es posible que ni eso se respete. José Luis López Acosta, de la Venustiano Carranza, 71 años. No olvidemos la última muestra de medicina y cirugía autóctona, que fue el niño Fidencio. Dicen que operaba con vidrios y emplastes de lodo. Mi particular opinión es, ¡qué horror! Bueno, el niño Fidencio junto con otros curanderos no son más que un fraude y mucha gente desgraciadamente todavía tiene fe en ese tipo de medicina, pero pobres de ellos. Se ponen en manos de charlatanes. Pues sí, porque ni siquiera tienen que ver con lo que sabían los antiguos. Había uno muy famoso en Filipinas, ¿te acuerdas? Sí, Tony Agaroa se llamaba. Creo que sí. Sí, fue que muy... supuestamente abría y sacaba y sellaba. ¿Qué es eso? Ay, y un día un amigo me lo contó que fue testigo presencial. Y me lo platicó y luego le digo, pero esas son vaciladas. Dice, no, yo fui testigo. Lo que pasa son muy buenos. Tienen un dedo falso donde sacan tripas de pollo. Se vuelven a poner y abren, hacen un pliegue y de ahí sacan eso. Y quedan. ¿Sabes quién se murió por eso? Peter Sellers. Peter Sellers fue a Filipinas a que le operaran el corazón. Estaba enfermo. Y lo operó y supuestamente ya estaba bien, se dejó de cuidar, se murió. ¿Tú te acuerdas de Steve McQueen? Que Sí, también ¿cómo no? vino a México a buscar a un charlatán que curaba el cáncer en Tijuana o Mexicali. A ese mismo vino Andy Kaufman y sale en una película. Un hombre de la luna. ¿Sí? Sí. Al mismo que vino Pero él se da cuenta.
Él se da cuenta. Pero Steve McQueen tenía otra religión y no tomaba las medicinas. Parece que tomaba hierbas y cosas Y así. eran lavativas de café. Eso. Oh, espanto. Mira, le piden a un paciente que lleve un par de huevos, si es posible de gallina negra. Y entonces ya estando ahí en el pirú y toda la cosa, veladoras encendidas y ese ambiente con incienso también que convence a la persona, ¿no? O la induce. Entonces al huevo lo más se lo llevan tantito, le inyectan tinta, le vuelven a tapar el agujerito de la aguja hipodérmica, le ponen sello de cera y luego a la hora de maniobrar ahí rompen el huevo y mire todo lo que le salió de mal. Ya está usted curado. Claro que también funciona ahí la sugestión, pero la gente se siente muy bien saliendo de ahí, pero su mal, si es que es progresivo, se va acentuando. Continúa hasta que llega el punto crítico, la fase terminal. Bueno, fíjate, en la Gruta Milagrosa de Lourdes hubo la necesidad de instalar un gabinete médico para que certificara todos aquellos casos que no estaban causados por la inclinación mental del paciente. Que se constatara que físicamente Exacto. hubo una mejoría, sino una cura definitiva. Sí, sí, pero entonces la respuesta era, pues es la fe. La fe que tiene una persona es capaz de influir en el problema y cambiarlo de cauces, mejorarlo. Los mismos estudios se hicieron en el agua de Tlacote, que decían que curaba, y vinieron muchos famosos. Michael Jordan. Magic Johnson. O Magic Johnson. Magic. El Magic, sí. Pero bueno, lo que tú veías era un agua pura, muy filtrada y con otras propiedades de minerales, más que curativo. Norma Martínez López de Iztapalapa tiene 40 años. Por favor, explíquenme qué es esto de la nueva ley de la voluntad anticipada. Pues no sé, pero creo que es que tú manifiestes mediante una especie de testamento escrito, manuscrito, que cuando estés mal no recurran a sistemas artificiales para mantenerte con vida. Exacto. Por ahí va la cosa. Exacto. Se tiene que hacer ante notario público y debe ser una persona, por lo menos en apariencia, 100% sana para que el notario público lo pueda asentar. Y entonces el que expresa su deseo anticipado se lleva una copia y la otra queda como un testamento en poder del notario. Beatriz Nava Camarena tiene 32 años y nos llama de Coyoacán. La Cruz Blanca sí existe. Está en Coyoacán, en las calles de América y Pensilvania, y atiende a niños con desnutrición. Sí. José Luis Carvajal García de Venustiano Carranza tiene 64 años. Tengo un amigo que en Hidalgo tiene una granja avícola. Hace tiempo que no lo veo, pero lo visitaba constantemente, y en una de esas visitas me llamó la atención que tenía como 5 o 6 cartones de huevo apartados. Yo le pregunté, ¿y esos huevos que están ahí qué? Me dijo, son los que están podridos. ¿Y por qué no los tiras? No, ¿cómo crees? Esos me los compran las brujas del mercado de Sonora para las limpias. Qué tramposo. De ese libro, poco a poco, yo recuerdo una lección. Se trataba de la ascensión a una montaña. Y entonces había que subir poco a poco, porque quienes subían apresuradamente no tenían fuerzas para regresar. Y los que lo hacían poco a poco tenían energía suficiente, fortaleza, entereza para el regreso. Sí. Algo así. Así es, cada uno tenía una metáfora. Sí. Yo creo que ya ni el papel, si no lo tienen bien cuidado, ¿no se acuerdan que era un papel como
Sí, reciclado, sí. muy... Pero era de pastas gruesas, Sí, pero las pastas... con imagen. Pero eran de un cartón también muy Sí, corriente. pues eso sí. Pero era un papel que no se blanqueaba, por lo tanto, era un papel que puede durar mucho. No se blanquea porque ya venía amarillento. Por eso. Y es que lo que destruye el papel de aquella época era el blanqueador que le ponían. No, pero ese papel, precisamente por no estar tan procesado, es más fácil víctima de los hongos. Y se lo sacaban. Se lo sacaban. Yo seguro, si busco en los libros de mi papá, ahí lo tengo. ¿A poco? ¿A que no lo buscas? ¿A que no te vas ahorita por él? Sé que está Rosas de la Infancia, por ahí anda. Y uno de mi papá. Rosas de la Infancia. Corazón diario de un niño. También lo tenían, pero un libro de lectura de mi papá de la época cardenista era Simiente. Sí, Creo que sí, te tocó a ti. existía. Pero ese era totalmente revolucionario, todos eran campesinos u obreros y puros simbología así de engranes. Pues se cantaba la voces, Internacional, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Bueno, en escuelas públicas, no en confesionales. Ujú.